Bien, pues vamos a analizar el material que tenemos para hoy. Adelante. Tenemos delante un texto muy, muy breve, la tercera epístola de Juan en el Nuevo Testamento. Sí, es de los más cortos. Casi una nota, vamos. Exacto, podrías pensar que es casi insignificante, una postal, pero la idea aquí es descubrir el drama humano que esconde. Mucha amiga, sí. Es una historia de hospitalidad, de conflicto, de liderazgo, todo visto a través de tres personajes clave. Eso es. Gallo, que sería el amigo fiel, Diótrefes, el líder problemático, y Demetrio, que es el ejemplo a seguir. Es como asomarse por una cerradura, ¿no?, a una comunidad cristiana de finales del siglo I. Totalmente. Y lo sorprendente es que las tensiones que vemos ahí son increíblemente relevantes hoy. Vemos cómo el autor, que se identifica como el anciano, pues alaba una conducta, condena otra, y al final propone un modelo. Perfecto. Pues empecemos por el principio, por el destinatario, que es Gallo, el amado Gallo. El análisis dice que Gallo era un nombre súper común. Sí, muy común en el Imperio Romano. Como llamarse hoy, no sé, Javier o David. Entonces, ¿sabemos algo más de él? Pues el análisis recomienda ser prudentes. Aunque aparecen otros gallos en el Nuevo Testamento, es más seguro no intentar conectarlos. Vale. Lo que es crucial, de verdad, es la relación que describe el autor. Fíjate cómo empieza. A quien amo en la verdad, que suena más profundo que un simple te quiero de verdad. Mucho más. Significa que ese afecto, ese cariño, existe y florece dentro del marco de la fe que comparten. Su amistad está, digamos, cimentada en algo más grande que ellos. Incluso se sugiere que Gallo podría ser un converso del propio Juan, uno de sus hijos espirituales. Entiendo. Y justo después de saludarle, le expresa un deseo que me ha llamado mucho la atención. A ver. Oro, para que goces de buena salud y para que todos tus asuntos marchen bien, de la misma manera que marcha bien tu alma. Ese punto es fascinante. El comentario lo subraya como una visión integral de la persona. ¿A qué te refieres con integral? Pues que la buena salud espiritual de Gallo se convierte en el modelo, en el estándar de oro, por así decirlo. Es como si le dijera, mira, sé que tu vida interior es tan sólida, tan excelente, que mi mayor deseo es que tu salud física y tus negocios alcancen ese mismo nivel. Vaya, no es un deseo superficial, entonces. Para nada. Es una visión completísima del bienestar. Vale, pero la pregunta es inevitable. ¿Cómo sabía el autor que el alma de Gallo marchaba tan bien? ¿No se seguían en Instagram? Claro, la información le llegaba a través de hermanos. Misioneros. Probablemente misioneros itinerantes, sí. Ellos habían estado en la comunidad de Gallo y, al volver, daban su informe. Dieron testimonio de su fidelidad a la verdad. Y el análisis insiste en esa expresión, caminar en la verdad. Exacto, porque no es solo crear ciertas cosas, es vivir de una manera coherente con lo que crees. En Gallo no había esa dicotomía entre la fe que profesaba y sus acciones diarias. Y esta noticia, claro, le da una alegría inmensa al autor. Cita una frase que es muy reveladora. Sí. No hay cosa que me cause más alegría que el oír que mis hijos están viviendo de acuerdo con la verdad. Ahí se ve el corazón pastoral del autor, ¿verdad? Es una alegría casi paternal. Y esa buena conducta de Gallo se veía en algo muy concreto. ¿La hospitalidad? La hospitalidad. Le elogia por acoger a los hermanos, y especialmente a los forasteros, a los que no conocía de nada. O sea que no era solo para los de casa. No. El análisis destaca ese equilibrio. No descuidaba a los de su propia comunidad, pero su generosidad se les bordaba también hacia los de fuera. Ujú. ¿Y por qué era tan vital esta hospitalidad para estos misioneros en concreto? Pues porque, como explica la carta, estos misioneros viajaban por el nombre de Jesucristo, y como norma, como táctica, no aceptaban ayuda económica de los paganos. Ah, claro, para que no hubiera malentendidos sobre sus motivaciones. Exactamente, para que nadie pudiera pensar que lo hacían por dinero. Pero claro, eso los dejaba en una posición muy vulnerable. Dependían totalmente del apoyo de otros creyentes. Por completo. Dependían de gente como Gallo. Y por eso, al acogerlos, al darles provisiones para su viaje, Gallo se convertía, en palabras del autor, en un cooperador en la verdad. Su ayuda material era su forma de participar en la misión. Vale, aquí la historia se pone realmente interesante, porque después de todo este elogio a Gallo, el tono de la carta da un giro de 180 grados. Sí, aquí entra el antagonista. Entra en escena Diótrefes.
Y el análisis apunta un detalle curioso sobre su nombre, ¿verdad? Sí, alimentado por Júpiter, ya te da una pista. Diótrefes es presentado como la antítesis de Gallo. Es un líder prominente en la misma congregación. En la misma. En la misma. Pero su carácter es todo lo contrario. El autor lo describe como alguien a quien le gusta ser el primero. Un líder ambicioso, dictatorial. Y aquí es donde el análisis menciona algo increíble, lo de la carta perdida. Efectivamente, el autor revela que ya había escrito una carta anterior a esa iglesia, una carta que se ha perdido. Y la especulación del comentario es que el propio Diótrefes pudo haberla interceptado y destruido porque no le gustaba lo que decía. Eso es muy fuerte. O sea, que es posible que un texto del Nuevo Testamento se haya perdido para siempre por un abuso de poder. Es una posibilidad muy real. Y nos da la medida del personaje. Entonces, ¿qué hacía exactamente para merecer esta condena tan severa? Pues sus acciones eran la inversión total de la conducta de Gallo. Primero, no reconocía la autoridad apostólica de Juan, lo ignoraba. Vale. Segundo, no se conformaba con ignorarlo, sino que lo calumniaba, hablando malignamente contra él. Tercero, y en contraste directo con Gallo, se negaba a acoger a los misioneros. Y no se quedaba ahí, ¿verdad? No. Iba un paso más allá, que es donde se ve su tiranía. ¿Qué más hacía? No solo no los acogía él, sino que prohibía activamente que otros miembros de la Iglesia lo hicieran. Vaya. Y a los que desobedecían su orden, los echaba de la Iglesia, los excomulgaba. Una auténtica dictadura eclesiástica, como dice el análisis. Pero eso plantea una duda. Si Gallo hacía justo lo contrario, ¿cómo es que seguía en la Iglesia? Es una pregunta excelente. El análisis se la hace y plantea una hipótesis, que quizá Diótrefes solo intentaba expulsar a la gente, pero en realidad no tenía el poder absoluto para hacerlo. Quizá Gallo era un foco de resistencia que él no podía controlar del todo. Entiendo. Entonces, ¿cuál es la raíz de este comportamiento? ¿Era una disputa teológica, una diferencia doctrinal? Según el análisis, no. Los motivos de Diótrefes no parecen teológicos, sino morales. La raíz de todo era su ambición de honor y poder. Puro ego. Puro ego. El comentario cita una observación muy aguda sobre los dos grandes problemas de la Iglesia en esa época: la arrogancia intelectual, por un lado, y el encumbramiento personal, por otro. Diótrefes encarnaba lo segundo. Y en medio de este conflicto, la exhortación del autor a Gallo es muy directa. No imites lo malo, sino lo bueno. Esa frase funciona como una bisagra en la carta. Claro, conecta el mal ejemplo de Diótrefes con el buen ejemplo que está por venir. Exacto. Y además añade algo muy serio. Quien obra el mal no ha visto a Dios. El comentario lo interpreta como una forma sutil pero durísima de poner en duda si Diótrefes es, en el fondo, un verdadero creyente. Bien, pues tras este mal ejemplo se nos presenta el modelo positivo, el tercer personaje, Demetrio. Y el contraste es total. El autor presenta un triple testimonio a favor de Demetrio. ¿Un triple testimonio? Sí, fíjate. Primero, el testimonio de todos. O sea, tiene una buena reputación general. Todo el mundo habla bien de él. Vale, la prueba social. Eso es. Segundo, el testimonio de la verdad misma, lo que sugiere que su integridad cristiana era tan evidente que casi no necesitaba testigos humanos. Su vida hablaba por él. ¿Y el tercero, me imagino? El testimonio del propio autor, que pone su sello personal de garantía. Dice, y nosotros también damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Es un respaldo absoluto. Le está diciendo a Gallo, este es el modelo a seguir, no el otro. Exactamente. Y con esa nota positiva, la carta concluye de una forma, de nuevo, muy personal. Sí, muy parecida a la segunda epístola. Expresa su deseo de hablar las cosas boca a boca, de verse en persona. La despedida también es significativa, ¿no? Paz a ti. Sí, es una versión del Shalom hebreo. Y como señala el análisis, es una oración muy apropiada para Gallo, que vive en una iglesia con toda la tensión que genera Diótrefes. Es un deseo de calma en mitad de la tormenta. El comentario también destaca un detalle final: el uso de la palabra amigos, que es un uso único en las epístolas del Nuevo Testamento. Y la instrucción final para Gallo es: saluda a los amigos por su nombre. ¿Por su nombre? Eso es muy importante. Subraya que los cristianos no deben perder su identidad individual dentro del grupo. El análisis lo conecta con la imagen del buen pastor, que llama por su nombre a sus ovejas.
Es un recordatorio del valor personal de cada miembro frente a la tiranía de Diótrefes, que los trata como una masa. Entonces, para resumir, tenemos una carta minúscula, casi una postal, que en realidad revela un microcosmos de la vida en comunidad. Totalmente. Una historia de apoyo mutuo frente a la ambición, de fidelidad frente a la tiranía. Demuestra que los conflictos de poder y los choques de personalidades en los grupos humanos no son, en absoluto, una invención moderna. Ya estaban ahí, pero sobre todo ofrece un modelo atemporal. La vida íntegra y hospitalaria de Gayo es la respuesta a la ambición egocéntrica de Diótrefes. Es un llamado a cooperar con la verdad, no a controlarla. Y aquí me queda una última idea para reflexionar, volviendo a esa carta anterior de Juan, la que se perdió. La que probablemente destruyó Diótrefes. Claro, porque no le convenía. Esto nos lleva a una pregunta inevitable, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuántas otras perspectivas, cuántos otros relatos de aquellos primeros tiempos se habrán perdido para siempre simplemente porque fueron silenciados por figuras de poder? ¿Qué nos enseña este pequeño drama sobre la fragilidad de la historia y la importancia de preservar las voces que, aunque sean incómodas, desafían el control?